Bien, tenemos a nuestra siguiente expositora, a María Guadalupe Gómez, de Code and Play, Argentina, con su tema Juego de robótica y programación a través de propuestas lúdicas. María Guadalupe Gómez es educadora de la primera infancia, consultora de educación tecnológica y formadora de maestros en Argentina en relación a la enseñanza de educación digital, robótica y programación. Ha pasado 14 años enseñando a niños en jardín de infantes. Tiene publicados 4 libros en Argentina y Uruguay, el último titulado Robótica y Programación a través de propuestas lúdicas en nivel inicial. Actualmente es la coordinadora de recursos de tecnología educativa en una escuela en Buenos Aires y da cursos de formación docente a través de su proyecto personal Code and Play, donde comparte ideas, actividades y recursos para maestros. Presentó una sesión de conferencia ASCD en Power 18 en Boston y ha presentado múltiples sesiones en eventos educativos en Argentina. Su tema consiste en conoceremos juegos de actividades lúdicas para realizar con tus alumnos y alumnas, no solo en presencialidad, sino también en la virtualidad para trabajar contenidos de programación y robótica. Propuestas de actividades basadas en el uso de pensamiento computacional para adentrar a los alumnos en el mundo de la programación y la robótica a partir de la creación de algoritmos con comandos y resolución de problemas de la vida diaria en las escuelas. Adelante, María Guadalupe. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla y agradecerles por la invitación acá desde Argentina conectándome. Les pido por favor que me confirmen si se está viendo mi pantalla. Sí, muy bien, María. Sí, bueno. Perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación. Bueno, en el día de hoy voy a estar compartiendo, como me presentaron recién, actividades que vengo haciendo con mis alumnos. Yo trabajo en lo que en Argentina llamamos jardín de infantes o nivel inicial. Son alumnos de 3 a 6 años. Hace ya 5 años que tengo un taller de robótica y programación y tecnología con ellos, así que lo que voy a estar compartiendo hoy son ejemplos de actividades que estuvimos haciendo y propuestas para que podamos trabajar el pensamiento computacional sin uso de tecnología. Un poco lo que estaban mencionando antes, muchas veces las escuelas no tienen los recursos o no tienen acceso a robots educativos o a estas plataformas educativas. Entonces, un poco compartirles otras propuestas que las docentes de este nivel con los niños venimos haciendo y muchas veces no nos damos cuenta de que ya estamos trabajando el pensamiento computacional. Y por otro lado, contarles que este espacio de Code and Play es un espacio de capacitación para educadores que se fue construyendo y transformando, sobre todo en este año tan particular, en donde no solamente comparto recursos de robótica y programación, sino también de educación digital. Pero antes de comenzar a hablar sobre qué es la programación y la robótica y cómo enseñarla a niños pequeños, es importante entender qué es el pensamiento computacional. Como decía recién el doctor Janet Wing es una de las personas que creó esta descripción, ¿no?, de qué es el pensamiento computacional y lo describe como el proceso de pensamiento envuelto en formular un problema y sus posibles soluciones, de manera que esas soluciones sean representadas de una forma en la que puedan ser llevadas a cabo por un agente de procesamiento de información, que puede ser una computadora o un robot. El pensamiento computacional se refiere a las estrategias de pensamiento, ¿sí?, a cómo pensamos un problema en la vida real, cómo transformarlo en instrucciones para que una computadora o un robot las pueda resolver. Aunque es posible que aún no nos hayamos dado cuenta, en realidad ya estamos usando el pensamiento computacional en las aulas de educación infantil y el pensamiento computacional los ayuda a ustedes y a sus estudiantes a comprender cómo funciona la tecnología. Un poco lo que decía el doctor Zen también es ayudar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a pasar de ser consumidores pasivos de la tecnología, es decir, uso un videojuego tal como fue programado y simplemente uso la interfaz y los comandos,
a pasar a ser productores activos de esa tecnología, es decir, crear tecnología nueva o modificar la tecnología ya existente en base a mis propias necesidades o mis propios intereses. Aquí quiero hacer un paréntesis y una aclaración, contarles que en mi país, Argentina, en el año 2018, se publicaron los núcleos de aprendizaje prioritarios de educación digital, robótica y programación. Con esta aprobación, la Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en integrar la programación y la robótica en toda la educación obligatoria, desde, si no me equivoco, lo que ustedes llaman kinder y preescolar, hasta secundaria. Esta iniciativa se enmarcó en una política de alfabetización digital, el cual incluyó la entrega de carros digitales con equipamientos y robots educativos a escuelas estatales. Lo que pasó por el otro lado es que muchas escuelas que no dependen del Estado no tienen acceso a estos robots o a los equipamientos tecnológicos. Estamos hoy en el contexto viendo esta brecha digital, ¿no?, de la conectividad y la posibilidad de tener los equipos tecnológicos. Entonces, muchas escuelas consideraron que al no tener acceso a la tecnología no podían empezar a trabajar con lo que es el pensamiento computacional o la programación. Así que un poco mi misión fue empezar a capacitar a estos docentes que de golpe se encontraron con la obligatoriedad de estos contenidos y también con la falta de los recursos. Sabemos que el mundo de hoy se caracteriza por estos cambios y desafíos constantes. Este 2020 lo hemos lamentablemente evidenciado con el contexto de pandemia por COVID-19, donde las tecnologías nos intervienen como sociedad y nuestros alumnos deben estar preparados para poder resolver los problemas del presente, como estamos viviendo hoy, y también del futuro. Nuestro principal objetivo, por ende, debería ser capacitar a nuestros niños con las habilidades innovadoras para ese futuro que es incierto y que cambia constantemente y a un ritmo cada vez más acelerado. El pensamiento computacional es la clave para hacerlo. Entender que hay más de una manera de resolver problemas en nuestra vida cotidiana, aprender a lidiar con el fracaso cuando no logramos encontrar esa respuesta, ser creativo en cómo resolver ese problema. Muchas veces la posibilidad de tener varias opciones para resolver un problema, también aparece la creatividad en una nueva forma de resolverlo. Aprender a comunicarse con otros, trabajar colaborativamente, ser curioso y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. Todo esto ayudará a nuestros estudiantes a enfrentar los desafíos del siglo XXI. El pensamiento computacional puede ser aplicado o utilizado o contiene 4 estrategias. La primera es la descomposición, el reconocimiento de patrones, la abstracción y los algoritmos o el pensamiento algorítmico. La descomposición significa que yo tengo un problema en la vida real y a ese problema, para poder resolverlo, lo tengo que dividir en pequeños pasos o en pequeños problemas para poder encontrar, ¿sí?, la solución a cada uno de esos problemas que estoy teniendo. Cuando estoy resolviendo un problema y cuando estoy encontrando esos pasos que tiene mi problema para resolverlo, puedo encontrar patrones, identificar soluciones comunes en diferentes problemas. Si yo ya si yo tengo un problema que ya resolví, puedo encontrar en mi biblioteca de recursos algunas estrategias que ya haya utilizado anteriormente para resolver mi nuevo problema. Eso es lo que hace, y en la programación lo que nos va a ayudar es a economizar recursos y a utilizar obviamente nuestro tiempo de manera más efectiva. La abstracción se refiere a poder identificar información importante de ese problema y descartar aquellos detalles que son innecesarios, ¿sí?, para resolver ese problema. Anteriormente mencionaban, por ejemplo, que hasta en el cepillado de dientes uno tiene que utilizar el pensamiento computacional, armar un algoritmo, ¿sí?, una secuencia ordenada de pasos para resolverlo. Sin embargo, en la resolución del cepillado de dientes, el detalle del gusto de la pasta de dientes, del dentrífico, no va a ser importante, ¿sí? Sí va a ser importante que utilicemos un cepillo de dientes y una pasta para lavarnos los dientes, pero el gusto, ¿sí?, el sabor de esa pasta de dientes no va a ser importante. Ese es un detalle que nosotros podemos eliminar de nuestra resolución de problemas. Por último, la creación de algoritmos se refiere a poder organizar todas esas soluciones que fuimos pensando, la solución, estos pasitos que fuimos ordenando, ¿sí?, de manera tal que después nosotros podamos trasladar esta solución que encontramos a otra persona y, por supuesto, en relación a lo que es la robótica y la programación, a una computadora o programar un robot para que pueda resolver este problema.
Entender qué son y cómo funcionan los algoritmos nos va a permitir comenzar a trabajar con los niños en relación a los contenidos de programación y de robótica. Como les contaba anteriormente, el pensamiento computacional es utilizado en muchas de las actividades diarias que realizamos con nuestros alumnos y alumnas en las edades de 3 a 6 años, ¿no? Por supuesto. Utilizamos la descomposición cuando enseñamos los pasos, por ejemplo, para hacer un experimento o una técnica de arte, ordenándolos secuenciadamente para poder realizar una actividad. Incluso utilizamos la descomposición cuando aprendemos a escribir o ejercitamos la direccionalidad de las letras y de los números. El simple hecho de resolver un rompecabezas nos permite trabajar y analizar con los niños cuál sería la mejor manera de resolverlo en el menor tiempo. Podríamos entonces crear un algoritmo donde primero encontramos las fichas de los bordes o las 4 esquinas, luego busquemos patrones de color y forma para agrupar las piezas. Y recién ahí comenzamos a resolverlo por partes. El Tangram es un juego con figuras geométricas que nos permite trabajar la abstracción, ya que el objetivo del juego es copiar o crear imágenes de animales y objetos acomodando los polígonos. Sin embargo, esa representación es una representación minimalista del objeto o animal real, en donde se han extraído todos los detalles. La técnica de origami para crear criaturas en papel al doblarlo también es un excelente ejemplo de qué es un algoritmo que los niños y niñas tienen que seguir en orden de poder lograr y crear la figura elegida. Organizamos toda nuestra tarea diaria con los niños en la sala con algoritmos. Armamos una agenda diaria que debemos seguir. Sin darnos cuenta, usamos algoritmos todos los días. La literatura es un área que nos permite trabajar el pensamiento computacional con los alumnos de diferentes maneras. En este caso, les quiero presentar el libro Fuera de aquí, horrible monstruo verde, de Ed Emberley, el cual va construyendo y deconstruyendo un monstruo en cada página. Es un gran disparador para actividades de dibujo a partir de la creación de algoritmos, donde también se estará trabajando en la descomposición de esa imagen, ¿sí? Cómo puedo descomponer la imagen final del monstruo en cada una de sus partes y cómo al ir agregando paso a paso cada una de esas partes logró tener una imagen final. Los cuentos también nos permiten trabajar la secuenciación de eventos, como en este caso donde trabajamos con el cuento La oruga hambrienta de Eric Carle, y a su vez podemos utilizar diferentes cuentos para que los niños encuentren patrones, como por ejemplo personajes que se repiten en cuentos sobre lobos o cuentos que tienen la misma manera de resolver el conflicto principal. Entender el concepto de algoritmos y poner en práctica en actividades cotidianas o lúdicas las 4 estrategias del pensamiento computacional permitirá a los niños y las niñas desarrollar las habilidades del pensamiento necesarias para comenzar a programar. La programación es el proceso por el cual se crean programas informáticos mediante el uso de diferentes lenguajes de programación para indicarle a la computadora las tareas que debe realizar para resolver diferentes problemas. Los desafíos en grillas, donde los estudiantes tienen que crear su propio algoritmo de comandos para lograr que un objeto llegue a un destino final, brindan múltiples oportunidades para usar las 4 estrategias del pensamiento computacional mencionadas anteriormente. Y es el primer acercamiento del aprendizaje de los pasos necesarios para programar. Especialmente si estas actividades se llevan a cabo utilizando el cuerpo, lo cual les permitirá entender mejor conceptos de direccionalidad y comandos. En estas actividades no es necesaria el uso de la tecnología o robots educativos. Es por eso que se las conoce como actividades desenchufadas. Como pueden ver en la actividad de la derecha, una alumna escribió algoritmo, queriendo decir algoritmo. Este ejemplo lo comparto para recordarles la importancia de utilizar el vocabulario adecuado al presentar estos contenidos a los niños pequeños, quienes irán incorporando estas palabras en su lenguaje habitual. Este año, la virtualidad nos presentó el desafío de cómo enseñar estos contenidos y lo que hicimos fue trasladar estos desafíos con propuestas interactivas a través de las plataformas que utilizamos para comunicarnos con las familias, donde las grillas puedan ser intervenidas por los alumnos y puedan crear sus propios algoritmos utilizando tarjetas o dibujando las flechas de comandos. Estos primeros pasos en la programación habilitarán conversaciones acerca de qué son los robots, cómo funcionan, cuáles son sus componentes, por qué y para qué son creados por el hombre, por ejemplo, para ayudar en la industria, la ciencia o incluso como entretenimiento. Pero es importante deconstruir el concepto de robot humanizado que tienen los niños por los personajes imaginarios de películas, animaciones y libros que ellos conocen, y proponerles construir juntos un nuevo concepto de robot a través de la investigación, la exploración y la curiosidad, entendiendo que los robots no tienen sentimientos, ni crean pensamiento o toman decisiones, sino que deben ser programados por el hombre para poder llevar adelante las tareas para resolver problemas específicos de la vida real.
A través del trabajo en espacios maker y el diseño de prototipos de robots, pueden ir conociendo el vocabulario, los materiales necesarios y las partes de los robots y sus funciones. Desde mi propia experiencia con el trabajo con niños, creo que es importante brindar oportunidades en el aula para experimentar la programación con el cuerpo o material concreto y discutir e investigar la función y el objetivo de la creación de robots en el mundo y sus características, previo a comenzar a trabajar con robots educativos y plataformas de programación. De esta manera, los contenidos son aprendidos de manera lúdica y en un contexto de exploración, acompañando los procesos de aprendizaje de los niños y los intereses propios de la edad. La incorporación de robots educativos y plataformas de programación promueve la motivación de sus alumnos y su participación, y son un excelente recurso para continuar trabajando con los niños los contenidos de programación y robótica que fueron presentados a través del juego y la exploración. Me sumo a lo que dice Jen, uno cuando trabaja con robots educativos pierde el nombre y pasan a ser los protagonistas. Muchas gracias a todos por sumarse a esta presentación. Es un placer poder compartir mi experiencia con todos ustedes. A continuación les dejo mis datos de contacto para quien quiera escribirme luego para hacerme alguna consulta sobre la misma o conocer mis otras propuestas de capacitaciones docentes, recursos, ideas y materiales compartidos en mis redes sociales de Code and Play. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctora Guadalupe. Abrimos el compás de preguntas. Si tienen alguna pregunta. Aquí tenemos, con el código de la profesora Guadalupe. Code and Play, www.codeandplay.com.ar, para que la sigan. También en Twitter, en Facebook. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer aquí en la sala, en el chat. Veamos. Si no, puede levantar la mano. Ok, doctor Jen, levanta la mano. Puede encender su micrófono. Buenos días, Guadalupe. Muchas gracias por la exposición. Es fabuloso. Un poco, si me puedes contar algo de la experiencia esta que hablaste del 2018 para acá en Argentina, ¿cómo fue rápidamente el incorporar esto? ¿Cómo llegaron a incorporar a los sistemas educativos la robótica y el aprendizaje? Bueno, eso fue, gracias doctor Sen por tu pregunta, fue una decisión del Estado, ¿sí? La Secretaría de Innovación y Tecnología del gobierno anterior, de Mauricio Macri, que hoy por hoy continúa esos proyectos. Lo que se buscaba era llevarle a las escuelas unos carros digitales, se los llamó, unas aulas digitales, para poder empezar a trabajar estos contenidos donde se establecían que eran obligatorios y se les daba tiempo. Nosotros tenemos las distintas provincias, cada uno tiene su diseño curricular donde tienen sus contenidos para trabajar, pero estos núcleos de aprendizaje prioritarios lo que establecieron son estos contenidos comunes para todos y obligatorios que debían ser incorporados en estos diseños curriculares que son propios de cada jurisdicción. Por supuesto, cada una de las provincias lo está incorporando en los últimos años, tenían un tiempo estipulado para poder hacerlo, y las escuelas han comenzado a implementar distintos proyectos y distintas actividades. Lo que hoy nos pasa, la situación acá en Argentina, es que los docentes se vieron con esta nueva incorporación de contenidos obligatorios, pero sin la capacitación. Entonces, el Estado está generando capacitaciones docentes, y a su vez, bueno, distintas personalidades. En mi caso, en Code and Play tenemos capacitación docente específicamente también para ese nivel, y a medida que los docentes se van capacitando, se van animando a empezar a implementar estas actividades y estas propuestas, obviamente incorporando lo que son actividades de pensamiento computacional, robótica y programación, como también todo lo que son los contenidos de educación digital, entendiendo las nuevas tecnologías y también el uso de los dispositivos tecnológicos, y un poco con esta mirada de que los alumnos sean productores y creadores de tecnología y no solamente consumidores pasivos de la misma. Gracias, Guadalupe. Ya luego te escribiré ahí un correo. Gracias. Dale, no hay ningún problema. Nos mantenemos en contacto. Gracias por la participación, doctor Jen. Gaby le pregunta que si solo para jardines estatales. Sí, el proyecto de lo que fue el proyecto estatal
acercó el robot Bluebot, que Bluebot es, no sé si lo tenía por acá, no lo tengo por acá. Bluebot es el robot de la misma empresa que Vivot, que es el robot que presentó Dr. Chen. Es la versión que salió luego de Vivot. La única diferencia entre Bluebot y Vivot es que Bluebot se puede conectar a través de Bluetooth a una tablet, entonces puede ser programada desde una aplicación también. Acá lo tengo para mostrárselos, que es exactamente igual, a ver si se puede ver, es igual a Vivot, solo que es transparente y se puede conectar a través de Bluetooth a una tablet y se puede programar a una tablet. Quería también comentar, creo que Carlos abandonó el chat, pero para quienes se quedaron viendo, en particular en mi experiencia yo he utilizado un montón de otros robots educativos. Yo trabajo en una escuela de gestión privada, la cual tiene acceso y tiene recursos, entonces he trabajado con los chicos con robots como Kibo, Dash, Codapillar, Cubeto y bueno, Vivot y Bluebot. Particularmente lo que yo siempre digo es que el robot educativo, en este caso estos robots educativos, necesitan tener una intencionalidad pedagógica, ¿sí? Un poco lo que decía Dr. Chen, ¿no? Tener estos desafíos y tener una propuesta pedagógica para poder trabajar ciertos contenidos de programación, porque básicamente lo que voy a estar haciendo cuando utilizo, por ejemplo, a Vivot o a Bluebot es trabajar contenidos de programación donde entiendo que genero un algoritmo y programo a este robot para que logre resolver un desafío sobre una grilla de cuadrados. Por eso estos robots se conocen como robots de suelo, porque se desplazan sobre las grillas de cuadrados. Y estos robots educativos, si no tienen una intencionalidad pedagógica, pasan a ser meramente juguetes, ¿sí? Entonces es importante entender y darle este contexto y entender que lo que nos va a importar es el proceso que nuestros alumnos hacen de pensamiento. Por eso básicamente yo siempre refuerzo y resalto que el pensamiento computacional es la base necesaria para poder trabajar contenidos de programación y de robótica, porque lo que nos va a importar a nosotros es que nuestros alumnos entiendan, ¿sí? Cómo es el proceso para que el robot tiene que realizar, cuáles son los comandos que tiene que realizar para resolver ese desafío. Pero básicamente yo sobre mi grilla de cuadrados puedo tener a Vivot o puedo tener una lata transformada en un robot, porque en realidad lo que yo voy a estar focalizando es en lo que mis alumnos piensan al crear el algoritmo que luego le traslado y programo. Y por supuesto el robot educativo nos va a permitir evidenciar si ese pensamiento fue correcto o no, porque al programarlo nos va a marcar si hubo un error o no en nuestro código de programación. Pero tranquilamente podría estar haciéndolo con material concreto. Yo he utilizado bloques, he utilizado latas con mis alumnos, hemos hecho nuestros propios robots con material reciclable y básicamente lo que hacemos es comprobar si nuestro algoritmo que pensamos es correcto. Nuestro foco está en el pensamiento y no en simplemente si el robot se movió bien o se movió mal. Por supuesto, los robots generan muchísima motivación y son estos robots educativos son una excelente entrada a lo que son los contenidos de robótica. A mí siempre me gusta aclarar que hay una diferencia entre enseñar contenidos de robótica que se basan más en qué es un robot, cómo funciona, cómo se construye, cuáles son las partes que tiene un robot, entender que tienen sensores, activadores, procesadores, ¿sí? Y la diferencia con estos robots educativos que lo que nos permiten es trabajar contenidos de programación. Lo que vamos a estar es programando estos robots que ya fueron previamente programados y ya fueron previamente creados por personas para trabajar estos contenidos con niños. Excelente, doctora Guadalupe. Muy apasionada el tema, interesante. El juego, la robótica, la programación a través de estas propuestas lúdicas que usted nos ha presentado, muy interesante para continuar trabajando la parte del pensamiento computacional. Muy bien, gracias a usted.